En los años 90, Joseph P. Overton, un analista político estadounidense, se dio cuenta de que en cada momento histórico existe una ventana de cosas que son aceptables. Él la llamó la ventana de lo aceptable, es decir, temas de los que se puede hablar. Dentro de esa ventana la sociedad está dispuesta a debatir ideas. Fuera de ella, eres un loco, un extremista o directamente un delincuente porque estás fuera de la ley. Lo perverso es que esa ventana se puede mover, y Overton analizó cómo la clase política la va desplazando sin que te des cuenta, hasta que llega un momento en que lo impensable se vuelve legal y lo legal pasa a ser obligatorio. En 2003 el pobre Overton falleció en un accidente de avioneta y sus colegas de trabajo, en su honor, empezaron a llamar ese concepto la ventana de Overton. Y si no sabes que esa ventana existe, estás dejando que te manipulen. La ventana de Overton es un proceso de modelado sociocultural que considera que un conjunto limitado de ideas, propuestas o discursos son considerados aceptables por la mayoría de individuos pertenecientes a una sociedad determinada en una unidad temporal específica. La ventana delimita los márgenes del debate legítimo. Las ideas dentro del marco son catalogadas como sensatas, razonables o normales. Las ideas fuera del marco son clasificadas como extremistas, peligrosas o inapropiadas. La clasificación no depende de su veracidad ni de su lógica interna, sino de su compatibilidad con el consenso vigente. El desplazamiento de la ventana puede ser gradual o abrupto. La mayoría de individuos no detecta los desplazamientos en tiempo real. Por lo tanto, adaptan sus opiniones al nuevo marco sin conciencia del cambio. El resultado es una percepción de normalidad alterada, sin requerir coerción directa. ¿Cómo hacen los políticos para mover la ventana de Overton? Pongamos un ejemplo muy sencillo. La edad de jubilación. Hace años jubilarse a los 65 era casi sagrado, era el trato. Tú trabajabas toda la vida y luego descansabas. Y si alguien te decía que ibas a tener que trabajar hasta los 70, le decías, tú estás loco, ¿cómo vamos a trabajar hasta los 70? Pero entonces aparece algún político y suelta, el sistema de pensiones es insostenible, habrá que trabajar hasta los 70. Ojo, paréntesis, yo soy de los que piensa que el sistema de pensiones es insostenible, que es una gran estafa piramidal. Pero eso ya lo trataremos en otro vídeo. El caso es que sueltan la bomba, dicen que nos jubilaremos a los 70, la sociedad se indigna, se rebela y al final dicen, bueno, no será a los 70, nos jubilaremos a los 67. Y todo el mundo aplaudiendo, bravo, bien, solo trabajaremos hasta los 67 y todos aplaudiendo como focas. Dentro de 3 o 4 años, cuando quieran plantear la jubilación a los 70, dirán que nos tenemos que jubilar a los 72. Todo el mundo se escandalizará, se quejará y al final, jubilación a los 70. El problema de mover artificialmente esta ventana es que rompe el equilibrio. Cuando la ventana está más o menos centrada, pues aquí tienes la izquierda y aquí la derecha. Más allá está la extrema derecha y más aquí la extrema izquierda. Todo claro. Pero en los últimos años ha habido en todo Occidente un desplazamiento generalizado de la ventana de Overton hacia la izquierda. ¿Y en qué lo notamos? Pues en que cosas que hace solo unos años eran impensables, hoy son legales, comunes o incluso obligatorias. Antes podías conducir tu coche viejo diésel por la ciudad, hoy es ilegal. Antes el lenguaje inclusivo se consideraba una aberración gramatical, hoy es casi obligatorio en los organismos públicos. Hace unos años se hubiera considerado impensable que hombres y mujeres compartieran baños. Por ejemplo, en Canadá hoy la norma son los baños públicos mixtos, cada cual entra al baño según el género con el que se identifica. Hace unos años la presunción de inocencia era sagrada. Hoy en España, ante una denuncia por maltrato, el hombre parte de base como presunto culpable. Hace unos años el matrimonio homosexual era impensable. Hoy es legal y ampliamente aceptado por la sociedad. No entro en si estos temas que he mencionado son buenos o malos, hay de todo. Solo digo que la ventana se ha desplazado y eso genera esta situación. La ventana de Overton está tan desplazada hacia la izquierda que el discurso aceptable está aquí, y eso tiene 3 implicaciones claras. La primera es que el discurso de izquierda y de ultraizquierda es prácticamente indistinguible, está en el espectro de lo socialmente aceptado. La segunda es que casi todo lo que queda fuera de la ventana se considera de derechas, todo lo que está aquí se considera de derechas, aunque esté en todo el centro. Y la tercera es que todo lo que está aproximadamente de aquí para allá se etiqueta como ultraderecha. Hoy todo se considera ultraderecha, te llaman facha por cualquier cosa. Os pongo ejemplos. Hace 40 años defender la unidad nacional era tanto de derechas como de izquierdas. Los socialistas defendían la unidad nacional. Hace 15 años era más bien de derechas, hoy ya es de ultraderecha. Hace años defender el modelo de familia tradicional era de derechas, hoy se considera de ultraderecha. Hace 20 años defender una educación cristiana se consideraba de derechas, hoy se considera de fachas francopantanos. Hace 10 años hablar de control migratorio era de derechas, hoy si planteas el más mínimo control eres un xenófobo, racista, ultraderechista. Pero el discurso no se ha movido, el discurso está donde siempre, lo que se ha movido es la ventana. Y la están cagando. Porque al mover tanto la ventana están provocando que mucha gente normal, con ideas normales, se siente insultada constantemente. Una persona que quiera formar una familia tradicional, tener 2 hijos y que al pasear por Barcelona no le roben el móvil ya es un facha. Está llegando un punto en que para no sentirse facha 5 o 6 veces al mes tienes que ser un rojazo de la hostia.
Y digo que la están cagando porque el pendulazo va a ser brutal. El movimiento de péndulo hacia el otro lado va a ser fortísimo. Ya se está viendo lo que está pasando en Europa, con Meloni, Le Pen, Orbán, y al otro lado del charco con Bukele, Trump, Milei. ¿Y quién se está yendo en masa a estas opciones? Los jóvenes. Porque los jóvenes son rebeldes por naturaleza, siempre lo han sido, siempre lo serán. Alguien joven siente la necesidad de rebelarse contra el sistema, contra lo impuesto, contra la autoridad. Y esto es más viejo que el tiempo. En la época del franquismo, la rebeldía era ser de izquierdas, era llevar la contraria al sistema, a los curas, a los padres, de manera que los jóvenes y los intelectuales tendían mayoritariamente a ser de izquierdas. Hoy el discurso institucional es fuertemente de izquierdas, el sistema es progresista, el relato dominante es inclusivo, feminista, ecologista, anticapitalista, y si eres joven y te quieres rebelar, te vas al otro lado. El adoctrinamiento repetitivo y machacón ha llevado a la ventana de Overton hasta el borde de la carpeta, ya no hay más margen para irse más allá, y la reacción va a ser muy dura. Y quizá ahora lo que toca no es empujar más fuerte la ventana hacia un lado o hacia el otro. Quizá lo que toca es recuperar el centro perdido, el espacio del pensamiento libre, donde una persona puede defender ideas sin ser etiquetada, sin que la tachen de facha, de roja, de progre o de retrógrada. Porque cuando todo está tan polarizado, cuando cualquier opinión fuera del guión oficial se convierte en un acto de valentía, lo verdaderamente subversivo es pensar por uno mismo. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es el verdadero motor del cambio. Ni la obediencia ni el fanatismo, sino la libertad de pensamiento.